ya estamos listos acá en Primera Impresión para la primera entrevista de la mañana. Tenemos contacto con el diputado Enrique Urquidi de Comunidad Ciudadana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, diputado, a Primera Impresión. Sandro, muy buenos días, un verdadero placer estar en Primera Impresión. Un saludo para ti, para toda la comunidad universitaria y para toda tu masiva audiencia. Muchísimas gracias, diputado. La pasada semana, el presidente Luis Arce Catacora se ha referido precisamente a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional por no aprobar los créditos que son necesarios para el país. Los ha llamado malos diputados. Este fin de semana, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, hizo referencia precisamente y utilizó la misma palabra. Diputado, coméntenos qué está pasando en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿De verdad son malos diputados o qué es lo que está pasando? ¿No quieren aprobar los créditos? Aquí lo que está sucediendo, Sandro, es de que el presidente primero trata de amedrentar y trata de amenazar, como lo hacía su antecesor Evo Morales, con cercos y con movilizaciones de sectores sociales afines al MAS, a la Asamblea Legislativa Plurinacional. No es primera vez que el MAS está recurriendo a esta suerte de amedrentamiento institucional al primer órgano del Estado. Y aquí no se trata de ser malitos o de ser buenitos y de no querer aprobarle los créditos. En lo que concierne a Comunidad Ciudadana, nosotros hemos sido absolutamente claros y contundentes con el presidente Arce. Es muy fácil para el presidente Arce ahora echarnos el muerto, como decimos popularmente, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero al presidente Arce se le olvida de que el primero que falta al respeto a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional es él, al ratificar a un ministro que fue censurado en su momento y que el presidente Arce desoyó toda la decisión que la Asamblea había emitido respecto al ministro Eduardo del Castillo. Al presidente Arce hay que decirle que en lo que concierne a Comunidad Ciudadana, por supuesto que no le vamos a aprobar un centavo más mientras no respete a la Asamblea Legislativa Plurinacional, mientras no dé señales claras de transparencia, de lucha contra la corrupción, porque tampoco estamos dispuestos a seguirle dando grasa al chancho para que una camarilla de funcionarios públicos, para que una camarilla de serviles al movimiento al socialismo, para que una camarilla de corruptos hagan con el dinero de los bolivianos fortunas personales, como ha sucedido con los propios ministros de Estado del presidente Arce, que se han visto involucrados en hechos de corrupción. Por lo tanto, nosotros no vamos a seguir en esta lógica irresponsable de seguir incrementando el endeudamiento de nuestro país, cuando hace pocas semanas atrás una calificadora de riesgo internacional ha puesto los ojos en Bolivia en el sentido de que podemos caer en un estado de insolvencia y que en cualquier momento el Estado boliviano puede dejar de pagar sus deudas. Por lo tanto, a nosotros nos parece totalmente contradictorio de que la Asamblea Legislativa o la pretendan convertir en una suerte de agencia de préstamos en la que nos remitan proyectos de ley para que les aprobemos, cuando la situación del país es muy compleja y el movimiento al socialismo hasta el día de hoy no ha reconocido que estamos en una crisis económica, que estamos viviendo una compleja realidad, porque no hay dólares en el mercado y porque la inversión pública hoy se está sosteniendo prácticamente a punta de deuda, gracias a que durante 17 años el MAS y su modelo económico fracasado y colapsado al día de hoy se han dedicado al despilfarro de nuestros recursos económicos. Diputado, usted se refiere muy fuertemente al tema político, pero hay que aclarar, y me gustaría que usted lo haga, en sentido de que para, digamos, bloquear estos créditos, Comunidad Ciudadana, creemos, e incluso el ala
digamos, evista, han unido fuerzas para poder bloquear estos préstamos que, según el ministro de Economía, son muy importantes, que irán a las diferentes regiones para los servicios de agua potable, infinidad de gastos que van a tener. ¿Será que hay un acuerdo político, hay una instrumentalización, no sé si del MAS hacia la oposición para manejar los votos de los opositores, o hay un acuerdo mutuo en bloquear la economía del país? No existe ningún acuerdo, ninguna alianza política con ninguna de las facciones del movimiento al socialismo. Lo que existe es una coincidencia coyuntural, seguramente en una posición de rechazar estos préstamos, pero no en la lógica del bloqueo, no en la lógica de bloquearlos porque son créditos o porque son iniciativas legislativas del Ejecutivo, sino que aquí estamos rechazando con argumentos, y nos parece que nuestros argumentos son lo suficientemente sólidos para que el gobierno entienda, aunque pareciera que no lo hace, entienda de que no podemos seguir en esta vorágine de préstamos, de convertir a la Asamblea en una agencia de aprobación de empréstitos, porque la situación del país definitivamente es una situación difícil y es una situación compleja que el gobierno no quiere reconocer. Nosotros hemos sido claros, no podemos seguir en esta lógica de endeudamiento mientras el gobierno no nos diga exactamente cuál va a ser el destino de esos recursos. Y aquí hay un elemento fundamental, Sandro. En el debate que se dio en la última de diputados, el ministro Cusicanqui no pudo sustentar, no pudo responder el por qué hace un año atrás se han venido aprobando una serie de préstamos y hasta el día de hoy en varias obras de infraestructura caminera, infraestructura productiva, no se ha puesto una sola piedra. Una sola piedra. Es decir, aquí no solamente es prestarse la plata, aquí se trata de ser eficientes en el gasto. Y el gobierno no está siendo eficiente en el gasto, porque hace un año atrás se les ha aprobado algunos préstamos para infraestructura vial fundamentalmente, y hasta el día de hoy no han puesto una sola piedra. Por lo tanto, ante esa ineficiencia y ante esa señal clara de que aparentemente no necesitan el dinero o quizás van a iniciar los proyectos de aquí a 3 o 4 años, nosotros no podemos seguir alimentando esta suerte de burocracia perversa que lo único que está haciendo es demostrar ineficiencia y demostrar una vocación genuina para la corrupción. No nos pueden seguir pidiendo que demos plata al ABC cuando la ABC es un nido de corrupción. No nos pueden seguir pidiendo que demos plata a la UPRE cuando la UPRE es un nido de corrupción y un nido de tráfico de proyectos en el que ahí funcionan las conveniencias y funcionan las afinidades de orden político. Por lo tanto, mientras el gobierno del presidente Arce no respete la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, no respete las decisiones que asumimos como órgano legislativo y como Asamblea Legislativa, mientras el presidente Arce no reconozca que estamos en una situación de crisis y que necesitamos políticas claras contra la corrupción en la ABC, en la UPRE y en un sinfín de instituciones del Estado, no vamos a seguir alimentando y no vamos a seguir promoviendo que una camarilla de funcionarios públicos y de afines al movimiento al socialismo metan la mano a la lata en los recursos públicos que pertenecen a todo el pueblo boliviano. La anterior semana, diputado, usted en una comisión de comunidad ciudadana dijo que anunciará o irán al Banco Interamericano de Desarrollo a denunciar irregularidades. Le hago dos preguntas en una. Esta, por un lado, ¿lograron comunicarse con la gente del Banco Interamericano de Desarrollo? Y la segunda, tenemos una semana, porque ya entran en receso, ¿se va a poder aprobar toda vez de que ya se ha rechazado y tendría que ir a foja cero? Es decir, que prácticamente esta semana va a ser nula para el gobierno. Nos estamos refiriendo, Sandro, al proyecto de ley 268, por el cual el Estado boliviano contrae un préstamo de $52 millones del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo.
Ese proyecto de ley, que ha sido debatido y considerado hace algunos días atrás en una sesión maratónica de aproximadamente 20 horas, está oficialmente rechazado. Está oficialmente rechazado, y lo que tendría que suceder, de acuerdo a lo que establece nuestra propia Constitución y el reglamento de debates, es de que de manera inmediata ese proyecto de ley quede archivado y se lo trate en la próxima legislatura. Por lo tanto, para nosotros ya no hay un elemento de discusión. En la estación en detalle fueron 57 los votos contra 55 que se impusieron por el rechazo de este artículo único que aprobaba este préstamo. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista no hay ningún elemento de discusión, y este proyecto de ley en específico debe ser archivado y tratado, si así lo cree conveniente el gobierno, en una próxima legislatura. Y voy a tu segunda pregunta. Lo habíamos anunciado oficialmente de que íbamos a acudir al Banco Interamericano de Desarrollo como un ente financiador, denunciando todas estas irregularidades. Justamente en el transcurso de hoy, lunes, ya estamos oficializando ese documento dirigido al Banco Interamericano, haciéndole conocer pormenorizadamente todo lo que ha sucedido en concreto con este proyecto de ley 268, que a la fecha está archivado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ya para concluir y agradecerle, diputado, la buena voluntad con primera impresión, ¿qué va a pasar? Es decir, sabemos de que los préstamos, lo dijo el ministro de Economía, bueno, no son muy altos, tenemos espalda o músculo para pagarlos, dice, no son muy grandes, apenas un porcentaje del PIB, otros países se prestan cerca del 80, el 100%, y bueno, esto, según ustedes, va a ir dirigido al gasto público y no a obras sociales, obras importantes que están reclamando, por un lado. Por otro lado, de alguna forma se están asusando a los movimientos sociales, están diciendo quiénes son los diputados que no quieren aprobar, que digan sus nombres para que los movimientos sociales, los sectores populares también los acosen a ustedes. Un dato importante que es bueno que la ciudadanía lo conozca. Desde que comenzó esta gestión del presidente Arce y la legislatura de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se han aprobado aproximadamente 30 contratos de préstamo de dinero, que más o menos se traduce en 4.000 millones de dólares. Y en muchos de esos contratos, Comunidad Ciudadana los apoyó, los respaldó, porque se trataban de proyectos de infraestructura vial, porque se trataban de proyectos de infraestructura productiva, y ahí los respaldamos absolutamente. Más del 50% de esos préstamos ya aprobados, te decía hace algún momento, más del 50% de estos proyectos ya aprobados, en ningún caso han puesto una piedra para comenzar las obras o para iniciar la ejecución física de los proyectos. Por lo tanto, aquí vemos una ineficiencia total, aquí vemos una total indiferencia y una actitud por lo menos reprochable del gobierno, porque para el gobierno resulta muy fácil seguir pidiendo que les aprobemos créditos, y ellos en su burocracia monumental que tienen en el Estado y en el gobierno, no ponen una sola piedra para que estos proyectos se ejecuten. Por lo tanto, ahí no vamos a alentar la ineficiencia. ¿Y qué es ahora lo que por supuesto puede suceder? Nosotros estamos en la línea de seguir buscando y promoviendo escenarios de diálogo para que por supuesto nos justifiquen de manera más sólida la necesidad de los préstamos. Pero cuando los ministros van a la asamblea y prácticamente van en un tono de que aquí he venido y aquí me tienen que aprobar el préstamo porque necesitamos esta plata, sin mayor argumentación, nosotros por supuesto en lo que concierne a Comunidad Ciudadana no vamos a entrar en esa lógica de total permisividad y de total sumisión, aprobando créditos que no están plenamente y absolutamente justificados. Nosotros tenemos que actuar de manera responsable con la ciudadanía, ya que el gobierno claramente no lo está haciendo, y por lo tanto
nosotros vamos a seguir con esta línea, salvo que el gobierno, por supuesto, entraría en una lógica de justificación plena y fundamentalmente en un cambio de actitud, hacia la Asamblea Legislativa y hacia el respeto que nos debemos como órgano del Estado y como representantes del pueblo, que estamos coyunturalmente y circunstancialmente siendo depositarios de la soberanía popular en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bien, diputado, muchísimas gracias por el contacto, por su buena voluntad con la televisión universitaria. Le mando un abrazo y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, estimado Sandro. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el diputado de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, el tema precisamente de los créditos y los préstamos que aún no han sido aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Seguimos con más.